Muy buenas noches, mi nombre es Gloria Álvarez. El tema que abordé se llama Análisis del discurso hacia una semiótica de la interacción textual. Allí podemos abordar el análisis y elaboración de textos, donde podemos decir que hay muchos ítems que se deben tener en cuenta, ya que cada uno de ellos va encaminado al sentido final de un texto. Allí debemos tener en cuenta que cada parte o proceso es importante e indispensable a la hora de darle el sentido textual. Al momento de abordar este tema debemos tener en cuenta varios significados importantes. Entre ellos es ¿qué es la semiótica? La semiótica es la ciencia que estudia los signos, pero si nos damos cuenta a través de la historia han ampliado sus conceptos y en este momento son los signos se deben manejar según el funcionamiento para así darle un sentido u organización a un texto. En la actualidad podemos decir que el texto es el eje u objeto central de la semiótica. En ella también abarca papeles importantes como la retórica y la estilística, en los cuales la retórica da una orientación al texto en cuanto al objeto y la estilística como un sistema de generación de textos. Las dos son importantes y juegan un papel fundamental en la parte de la semiótica. Entre ellos está algo fundamental como la coherencia. Muchas veces buscamos interconectar vivencias con otros textos, es decir, que nosotros tomamos vivencias y las codificamos y en el momento de interactuar con otros textos las traemos para lograr interconectar esas vivencias. De allí podemos decir que la coherencia está basada en la interpretación de cada frase. La coherencia es uno de los significados más interesantes e importantes en la parte de la semiótica textual. Otro de los significados importantes es la cohesión. Esta nos permite organizar y conectar cada elemento. Es decir, que esta lo que logra es articular las oraciones y las palabras dentro de los párrafos. Y así lo podemos hacer igualmente, articulando los párrafos con otros párrafos para darle un sentido especial. Dentro de la cohesión y la coherencia tenemos varias importantes, como la cohesión superficial, que es la que se logra a través de los elementos copulativos. Entre ellos están los pronombres, los predicados y las conjunciones. Seguimos con la coherencia global, que es la que se basa en el sentido que le requiere dar al texto, es decir, el tema central visto como una totalidad. Seguimos con la coherencia pragmática, que es donde observamos las relaciones que se les da al contexto. Y finalizamos con la coherencia interna, también llamada isotopía, que es donde se conoce y se analiza y se le da homogeneidad al contenido del texto. En esta isotopía se logra ramificar varias, entre ellas está la discursiva y la narrativa, las cuales pueden ir adheridas en un mismo texto sin ningún inconveniente. Entre esas podríamos optar por un ejemplo de un chiste. Para seguir abarcando el tema de forma general, el texto como discurso es en el que debemos tener en cuenta condiciones de producción
y la parte de comprensión e interpretación. En otras palabras, el discurso debe tener una relación lógica entre sus frases. Entre ellas podemos anotar la dimensión transfrástica, que es donde se sobrepasan los límites de la oración, y la discursivización también juega otro papel fundamental, ya que allí se organiza la cesión del tiempo, los actores del discurso y su espacialización o el manejo de espacios. Algo fundamental es el contexto del texto. Según varias teorías, la parte más compleja para analizar los textos, ya que este se puede abordar de dos formas: quien lo produce y quien lo recepciona. En otras palabras, es un conjunto de circunstancias y codificaciones que se le asignan a un texto para lograrlo entender. Para finalizar, debemos concluir con 3 tipos de elementos contextuales que se deben manejar para lograr darle el sentido o el enfoque deseado. Entre estos elementos contextuales está el campo, donde observamos el marco, la circunstancia o el ambiente donde se da a conocer este tema. Allí tenemos que tener en cuenta las intenciones, las expectativas y la finalidad del texto. El siguiente elemento es el modo, que es el canal que tomamos en cuenta para presentarlo. Allí se aborda de formas lingüísticas y no lingüísticas. Y el último elemento es el de los roles. Para concluir, de forma general, el texto se maneja como la mejor forma de interacción social en cuanto al entorno lingüístico. Y a término general, muchos de los filósofos de la época coinciden con los de hoy en día, decir que el texto es la expresión donde se podía plasmar lo que se desea, independientemente del campo o de la disciplina en la que se esté trabajando. Muchas gracias, mi nombre es Gloria Álvarez. Estamos en la materia de oralidad y escritura de artes visuales. Gracias.